buenos días, muy buenos días. Hoy es jueves 7 de enero, un día después del Día de Reyes aquí en México y bueno, de mucha información económica y principalmente política allá en Estados Unidos con la toma del Capitolio y bueno, los dimes y diretes que ha habido en el vecino país del norte en cuanto a, bueno, el cambio de presidencia en Estados Unidos. Y bueno, hoy es un día especial porque vamos a empezar un nuevo espacio para hablar sobre el turismo, esta importante industria generadora de empleos y de derrama económica. Y bueno, aquí estamos presentando, ya aquí nos están presentando nuestra cortinilla de Viajando en concreto. Y bueno, pues vamos a platicar sobre todo lo que está ocurriendo en el sector turístico, tanto hablar sobre destinos, hablar sobre cómo está la industria, hablar también con los principales jugadores del sector, ya sea de la iniciativa pública y de la iniciativa privada también. Y bueno, pues un jugador importante del sector turismo es la Confederación Nacional de la Concanaco Servitur, en donde, bueno, nos acompaña hoy Roberto Zapata, vicepresidente del organismo, para platicar sobre cómo les fue en el 2020 y las expectativas para 2021. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tener en consideración a Concanaco. Como bien lo mencionas, somos un jugador relevante y muy interesado y muy implicado, sobre todo en todo lo que es el sector turismo, y seguramente estaremos ahí ya muy participativos con las nuevas dinámicas de este año. Claro que sí, y sobre todo, bien lo dicen muchos analistas, la propia Concanaco lo ha dicho, pues el turismo fue la primera industria golpeada por el COVID-19. Recordemos cuando empezaban a llegar las primeras noticias sobre un nuevo virus en China que se empezaba a esparcir rápidamente por el mundo, pues lo primero que se canceló fueron los viajes, fue el primer aspecto que se vio impactado por este nuevo coronavirus y bueno, pues cancelando los viajes de ahí en cascada comenzó a venir todo el impacto a la industria del turismo y desgraciadamente también dicen muchos especialistas del sector que será una de las últimas industrias. ¿Por qué? Pues porque no ha sido considerada como esencial en la reactivación económica y en esos cambios de semáforo. Entonces, pues bueno, para hablar sobre qué está ocurriendo con el turismo, pues tenemos esta charla con Roberto Zapata este jueves 7 de enero. Entonces, Roberto, platícanos un poquito cuál fue la experiencia de la Concanaco, retomando desde lo que pasó el año pasado, precisamente en enero, que comenzaban ya señales más claras sobre cuál iba a ser el impacto del coronavirus, particularmente en México. Correcto. Mira, nosotros efectivamente somos una industria muy sensible a una serie de factores que inminentemente pues, afectan a la gente, ¿no? O sea, ahora sí que la gente es la que es nuestro mercado, nuestro turismo, y definitivamente esos factores de sanidad y de seguridad son factores muy, muy sensibles a todo mundo. Desgraciadamente, lo acabas de narrar muy bien. Entramos en una dinámica bastante de desconcierto. Es inédito definitivamente el factor de lo que nos ocurrió el año pasado, la entrada de una pandemia de este tipo y a nivel mundial, como se dio, pues empezamos a entrar en especulaciones, en muchísimas dinámicas de entendimiento y de información para tratar de comprender cuál iba a ser el efecto de todo esto, y pues así lo fuimos ya viviendo conforme se fue desarrollando toda esta condición pandémica. Desgraciadamente, a nivel de México, y si nos centramos a nivel de México, yo creo que el asunto fue verdaderamente inusual por muchos elementos. El primero que quisiera yo mencionar es toda la situación de los semáforos, que se estuvo manejando, se ha venido manejando en una forma muy a criterio de las propias entidades federativas, y esto ha ocasionado el que de repente en ciertos lugares tenemos mayor rigidez en términos de la aplicación de las limitantes en lo que se refiere a ocupaciones hoteleras, a usos de espacios para efectos sociales, etcétera, etcétera, y en otros lugares ha sido más laxo el uso de este tipo de espacios. Y desgraciadamente también, conforme se va incrementando o decrementando el factor del impacto del número de infectados, pues esto va igualmente cambiando estos semáforos en una forma tremenda, y el mercado pues realmente está totalmente en desconcierto. No sabe si puede ahorita prever algún viaje en términos de ya prácticamente 2-3 semanas, porque no sabe si de repente puede caer una condición pandémica. Inclusive en muchos de los segmentos, por no decir en todos los segmentos turísticos, y entiéndase que el turismo no solamente comprende el turismo de placer,
El turismo de negocios es muy importante y dentro de lo que es el turismo de negocios tenemos lo que son todos esos viajeros que tienen que ir a los distintos lugares de la República a generar precisamente contacto de negocio o los grandes congresos, convenciones, reuniones de trabajo, etcétera. O sea, eso es lo que realmente comprende el turismo en su gran integralidad. México tiene para beneficio o para bien o para mal, lo podemos decir, el 80% de lo que es el mercado turístico es el mercado nacional. O sea, eso no lo podemos dejar de ver, y el otro 20% es prácticamente el mercado internacional que nos llega a los destinos de playa, a los destinos sobre todo que están más orientados hacia lo que es el mercado internacional. Y dentro de lo que es este 80%, tenemos que prácticamente 50% de este 80% al que me refiero yo como mercado nacional está orientado hacia lo que es el mercado de negocios, como ya lo estoy ahorita mencionando. Entonces, en este mercado de negocios, pues entraron automáticamente toda una serie de restricciones por normatividad de las propias empresas, de las propias compañías, y limitaron la salida de muchísimos de sus funcionarios hacia lo que eran sus deberes, sus actividades en términos de tener contacto con plantas industriales, con fábricas, con todo este tipo de esquemas, o aquellos agentes viajeros que lo que tienen que hacer es justamente el ir a las plazas a promover sus productos en lo particular. Este es un mercado muy importante, y entonces, repito, las propias empresas limitaron esto, tomaron alguna suplencia hacia lo que es precisamente este asunto de home office, trataron de buscar o han estado buscando esta suplencia, pero pues definitivamente la contracción fue brutal. Por otro lado, en la parte de congresos y convenciones, pues más evidente que eso no se puede. Si el Centro Banamex lo tenemos actualmente convertido en una situación hospitalaria, por dar un ejemplo, la Expo Guadalajara, que es quizás uno de los recintos más grandes que tenemos a nivel del país, pues definitivamente cerró sus operaciones. Sintermex en la parte de Monterrey. Estoy mencionando particularmente los lugares donde están los mercados emisores más importantes y donde este tipo de grandes eventos, sean de tipo expo consumo o de tipo congreso, pues definitivamente se cerraron. Entonces esto pues, limitó totalmente la movilidad. En lugares como la Ciudad de México, donde concentramos una situación de gestión muy importante, pues se cerró todo absolutamente, ya no se diga la actividad gubernamental, sino también la actividad jurídica, toda la parte judicial, por ejemplo, se vio totalmente cerrada, y muchísimo de lo que es la atracción de gente del interior del país hacia lo que es la Ciudad de México, pues se debe justamente a toda esta gestoría que se tiene que estar dando, o a este contacto que se tiene justamente con los grandes corporativos, con la banca, con la parte financiera y todo este tipo de cosas, y sencillamente se cerró completamente. Entonces, pues todo, ahora sí que todos los segmentos se vieron absolutamente afectados en términos del contacto, y parte de lo que se ha tenido es esta suplencia hacia lo que es esta comunicación de carácter digital. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros? Primero, nosotros a nivel de Concanaco tenemos 256 cámaras a nivel de todo el país, entonces estamos muy sensibles a lo que está pasando en prácticamente todas las esquinas, todos los rincones del país. Estamos nosotros ubicados, estamos ahí con algún tipo de representatividad. En muchos de ellos tienen una vocación de tipo turística muy importante, y por lo tanto la derrama que ellos reciben pues afecta o beneficia a todo lo que es la cadena de valor de los que dependen directamente de la parte turística, y me refiero a lo que son tiendas, a lo que son espacios de artesanía, a lo que son todas las actividades de recreo, etcétera, pues todas ellas se ven absolutamente afectadas y totalmente limitadas. Estamos buscando nosotros el entrar, y como de hecho ya lo estamos haciendo, digo, ahorita todavía no, todavía estamos en un periodo relativamente de vacaciones, pero a partir de la semana que entra estaremos nuevamente entrando en contacto con nuestra autoridad y seguiremos dentro de lo que son los planes que ya tenemos previstos. Nosotros como Concanaco estamos aliados igualmente con lo que es el CENET y con otras estructuras que son representativas de la parte turística, y tenemos planes muy integrales, agendas muy integrales para precisamente estar interactuando tanto en lo que se refiere a política pública como interacciones directas que nosotros tenemos que estar
efectuando para que los propios estados y las propias entidades particularmente que tienen esto que ya mencioné, que es la vocación turística, pues puedan estar teniendo alternativas de reorganización, alternativas de promoción en el momento que la demanda vuelva a surgir. ¿Qué es lo más importante ahorita? Y creo que sería el obviar las cosas. Lo más importante es que nuevamente volvamos a tener un factor de confianza, que el factor de la vacuna, en medida que vaya avanzando, nos empiece a dar un esquema de confianza suficiente y que la movilidad empiece a darse. Nosotros tenemos en sensibilidad que es sumamente importante el que el contacto humano y la socialización regresen. La gente está ávida de salir. Tenemos en previsión toda una serie de congresos, de convenciones que están nada más esperando cuál va a ser la expectativa de la factibilidad que le va a dar tanto la parte gubernamental como la propia demanda, la propia, digamos, reacción de lo que es el mercado, para efectos de poder nuevamente comprometer muchos de los eventos que el año pasado se perdieron. Entonces, yo creo que muchas de estas cosas que a veces estamos especulando que van a cambiar con la nueva normalidad y que va a haber un cambio radical a las cosas, creo que sí va a haber un cambio, pero definitivamente la socialización y la parte gregaria del ser humano seguirán subsistiendo. Estamos totalmente convencidos de que esta necesidad de interactuar con los mercados, de estar presentes en los lugares, de que el trabajo presencial y la condición de estar en sitio se tiene que dar, y ya no se diga en la parte recreativa. Yo no puedo imaginar que tú te vayas de viaje bajo un esquema virtual. O sea, pues definitivamente esto va a subsistir en todos sentidos. Tenemos que ver cómo regresa igualmente toda la parte educativa. Eso creo que va a ser muy importante. Es muy, muy importante la forma en la que influencia la parte educativa a lo que es el factor turístico. O sea, los desplazos turísticos están íntimamente ligados con que las periodicidades educativas se regularicen y se formalicen nuevamente. Si esto se va a dar en un esquema mixto en el que en alguna forma los chicos de los diferentes niveles educativos van a estar atendiendo en forma personalizada las escuelas, y por otro lado van a estar igualmente siguiendo un esquema virtual, pues esto va a ser una transformación tremenda, va a ser una transformación definitivamente a lo que son los usos y costumbres y las temporalidades que nosotros necesitamos redefinir dentro de lo que es el factor turismo. Y por otro lado, yo creo que uno de los efectos que todo esto va a traer es una condición que se llama atemporalidad. Eso sí es un hecho. La atemporalidad radica en que probablemente el martes se va a convertir en el nuevo sábado. Digo, lo estoy ironizando, lo estoy exagerando quizás, pero muchos días de entre semana van a ser factibles a que efectivamente ciertos grupos de turistas puedan generar desplazos a ciertos lugares, porque es cuando van a poder llevarse a la familia, van a poder seguir trabajando dentro de lo que son las instalaciones hoteleras. Seguramente vamos a insistir con que las diferentes entidades abran los lugares de recreo, los museos, los lugares de visita en días en los que tradicionalmente no se abrían normalmente, para efectos de tratar de buscar que esta extensividad o esta temporalidad, como lo acabo yo de mencionar, pues empiece también a impactar en forma positiva dentro de lo que es la economía turística. Pues sí, tenemos que estar sensibles, tenemos que ir viendo cómo se van moviendo las cosas, tenemos que ver que la demanda y el factor confianza se empiecen a dar, que esta condición de la vacuna, Dios mediante, corra mucho más rápido, sea mucho más rápida en términos de su aplicación, y que esto nos lleve a tratar de descubrir, y esa es una palabra clave, creo yo, cuál va a ser este nuevo aplanamiento o normalización de lo que es la actividad turística y de cómo se van a comportar los diferentes mercados. Claro, así es. Y Roberto, ¿cuál es el peso del turismo aquí en México? ¿Cuál es su contribución al PIB? ¿Cuál es la derrama en términos de empleo y en cuanto a qué otras ramas económicas jala la actividad turística? Mira, nosotros contribuimos con el 9% del PIB. Ahora, existen, y no quiero ser discordante
con lo que es la información oficial que tenemos de lo que es la cuenta satélite. Pero existen en otros países y a través de ciertos mecanismos de investigación que ha hecho sobre todo la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, el que eventualmente nosotros podríamos estar impactando en casi un 14%. Eso es de lo que se habla. Ahora, México definitivamente tiene un potencial, y eso sí está totalmente medido, bajo los mismos esquemas de medición que tiene nuestra cuenta satélite, de poder llegar a tener un impacto de casi un 15-14% dentro de lo que es el PIB, porque esto es lo que ocurre en países que son altamente turísticos, como lo es Francia y España, que son los número uno a nivel mundial, y luego Estados Unidos, que también tiene un impacto muy importante. Entonces, esta es la contribución que tenemos. Nosotros tenemos 23 mil millones de pesos, 23 mil millones de dólares de entrada de lo que son divisas, particularmente, pero como ya te mencionaba yo, 80% de lo que es nuestro turismo es el turismo doméstico. Entonces, si calculas este 20%, que sería el 20% más, estamos hablando de todavía unos 130, 140 mil millones de dólares que impacta la parte interna, la parte doméstica hacia lo que es el sector. Entonces, es un sector que contribuye en una forma muy importante y que es sumamente impactante dentro de lo que es el factor económico. Y bien dices en relación a la parte de los empleos. Nosotros consideramos que en forma ya integral impactamos en 10 millones de empleos a nivel de lo que es el país. Formalmente tenemos nosotros 2 millones y pico, pero ahí tenemos que ver cuál es la dependencia de un sinnúmero de gente que igualmente vive de la parte turística o que está anexada a la parte turística como economías colaterales, como economías que están impactadas directamente. Entonces, si tú haces la cuenta, pues realmente 10 millones puede ser un impacto sumamente importante en un país que tenemos 120 millones de habitantes. Entonces, ¿y cuántos contribuyen específicamente, no? Entonces, yo creo que el turismo es sumamente importante. Se hace una derrama bastante disgregada, que es muy interesante eso porque contribuye en una forma bastante plana a nivel de todo lo que es el país en términos generales, y esto genera pues una condición muy interesante. Y por otro lado, también una parte cultural, una parte psicológica de lo que es el descanso, de la importancia de lo que es el turismo en ese sentido, de lo que es la importancia de entender México a partir de que tú viajas y conoces la cultura, la historia y todo este tipo de factores. Entonces, pues es de un factor inclusive social sumamente importante en términos de impacto, y me parece que por eso el sector turismo tiene que ser considerado como prioritario, lo cual no ha sido hasta ahora. Precisamente es el otro punto, Roberto. Hubo ahí mucha discrepancia porque, bueno, aquí por parte del gobierno federal no hubieron muchos apoyos, en cambio, algunos estados o algunos incluso municipios sí otorgaban diferentes apoyos a la industria, a los sectores afectados precisamente por la pandemia. Aquí qué hizo falta, Roberto, que el sector desde un principio llamó no a un rescate, porque eso lo dejaban muy en claro, no vamos a rescatar a las empresas turísticas, pero sí a definir programas que propiciaran que no se cerraran y que no hubiera pérdida de empleos, como sí ocurrió en otros países, incluso de Latinoamérica. En su opinión, Roberto, ¿qué hizo falta para que muchos programas que tuvieron éxito en el ámbito estatal o municipal pues se hicieran eco a nivel federal? Bueno, sí, tienes toda la razón. No hemos tenido, no tuvimos ni hemos tenido hasta ahora prácticamente ningún tipo de apoyo. Cuando digo prácticamente es porque algunos estados, en una forma muy limitada, nos apoyaron con ciertos factores muy mínimos, francamente, para tratar de pues, paliar o tratar de darnos algún tipo de esquema curita, si se vale el término. Pero la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de apoyo. Es más, al revés. La exigencia de la autoridad en términos de lo que es la recolección hacia la parte fiscal no ha cesado, no hemos tenido ningún tipo de acuerdos suficientes o importantes para efectos de por lo menos considerar que la parte fiscal, sin dejarla de pagar, pudiéramos nosotros generar diferidos o generar condiciones diferentes.
Nosotros somos un sector muy importante también dentro de lo que es la parte energética y específicamente en la parte eléctrica. Y hemos tenido conversaciones con la propia comisión. La verdad es que pues, ha sido muy mínimo. En algún momento sí logramos algún tipo de efecto de apoyo muy inmediato, pero la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de apoyo hasta ahora. Yo creo que lo que falta es justamente un entendimiento, una comprensión hacia lo que es el sector, de lo que contribuimos y del nivel de generación de empleos que tenemos dentro de lo que es el sector turismo. Yo creo que no se entiende en toda su magnitud el hecho de que no solamente la gente, el haber estado desempleada o en días solidarios o con situaciones muy limitadas, también la parte de la propina, que es una parte muy importante de lo que es el ingreso, lo que devengan los propios trabajadores del sector, pues la propina ha estado en cero prácticamente, porque no hay movimiento, y la propina puede significar para muchos grupos dentro de lo que es los sectores turísticos y específicamente, por ejemplo, restauranteros, la parte hotelera también y otros, significa prácticamente quintuplicar su ingreso fijo. Eso es lo que puede significar. Entonces, en el momento que tú solamente estás manejando la parte del ingreso fijo, del ingreso de salario directamente, pues realmente estás aportando una condición muy mínima a lo que requiere esta gente para poder sustentar una familia, para poder llevar el sustento suficiente hacia lo que es su necesidad familiar en todos sentidos. Entonces, la verdad es que se ha visto muy mermada esta condición. Mira, yo creo con toda franqueza, porque realmente estamos viviendo tiempos totalmente inéditos en lo que se refiere a nuestra cabeza de sector. Hoy por hoy, Fonatur está integralmente dedicado a lo que es el Tren Maya, es hacia donde se están yendo los recursos de promoción que tuvimos a través del Consejo de Promoción Turística, que por cierto es un derecho, no es un impuesto que se cobra a los extranjeros que se internan al país, y es de donde nosotros obteníamos esos ingresos. Esos ingresos están en el orden de los 7,000 millones de pesos. El Tren Maya va a estar en el orden de los 150,000 millones de pesos. Entonces, desgraciadamente, no hay proporcionalidad en términos de lo que se sustrajo para la parte promocional del país contra lo que va a implicar el Tren Maya. Y por otro lado, Fonatur, que era una dependencia que estaba dedicada a los CIPS, a los centros integralmente planeados, pues ahorita está totalmente orientada a tratar de atender la situación del Tren Maya. Por otro lado, nos quedamos sin el Consejo de Promoción Turística, que era un consejo que bien que mal, pues realmente estaba en un esquema de par y paso atendiendo las situaciones promocionales de los estados de la República y también en un esquema paraguas, dándole una situación de branding hacia lo que es el país en todos sentidos. Entonces, sin eso también nos quedamos. Entonces, desgraciadamente, a lo que se tendría que ahorita dedicar la propia estructura de la Secretaría, pues sería una cuestión de transversalidad, a tratar de llevarnos a convalidar y a tratar de negociar situaciones con el SAT, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la parte de comunicaciones, con todas las dependencias de las cuales está inmerso y está dependiente el sector turismo. Es ahí donde estamos nosotros dependiendo, mucho más que una situación de una secretaría que atienda nuestro sector. Nosotros estamos más dependientes de una cuestión de transversalidad en todos sentidos. ¿Cuáles son las dos herramientas que medio le dieron a la Secretaría? Es el Visit México, que es una estructura que se privatizó, por decirlo así, y que todavía en un esquema poco eficiente está tratando de construir una página, un concepto de digitalización para que sea el gran contenedor publicitario, el gran contenedor promocional para lo que es el país. Y está tratando de abarcar inclusive algún otro tipo de funciones adicionales a esto para efectos de la promoción de México, pero la verdad es que todavía está muy incipiente este modelo, ¿no? No hemos visto que traiga un resultado tan importante, todavía el número de acciones, el número de atracciones que trae el modelo no son suficientes o no son realmente satisfactorias. Y por otro lado, lo que es el Consejo de la Diplomacia Turística, que desgraciadamente también ha sido un modelo en el que ni siquiera hemos tenido las suficiencias
de acción, no hemos tenido las mesas de trabajo suficientes, no hemos tenido realmente la dinámica que requerimos para poder estar sentando muchas de nuestras necesidades y poder estar haciendo planteamientos de agenda mucho más concretos de cara a lo que es la Secretaría y al apoyo y acompañamiento, sobre todo, que necesitamos definitivamente de lo que es nuestra cabeza de sector, pues para tratar de llevar a buen puerto toda una serie de conceptos que tenemos perfectamente claros, que son absolutamente necesarios para lo que estamos haciendo. Entonces, mira, hasta el hecho de habernos regresado los puentes, ya esto es como el síntoma de Estocolmo, en el que de repente nos quitan los puentes, que son los fines de semana largos, y después nos lo regresan y aplaudimos. Pues eso era ya una condición de derecho que teníamos. Entonces, pues eso no lo veo yo como un logro, sino lo veo pues como una situación de un logro, de una derecho o de una condición que ya teníamos previamente y que desgraciadamente son las pequeñas acciones que se han estado llevando a cabo. Pero sí, estamos todavía en un esquema bastante definido del tipo de acciones que tenemos que seguir. Y en ese sentido, ¿qué se espera para este 2021? Como que iniciamos con buenas perspectivas de que, bueno, ya está llegando la vacuna, ya se van a empezar a arreglar ciertas cosas. Sin embargo, bueno, pues esta estrategia de vacunación todavía llevará su tiempo y pues bueno, a lo mejor no es cantar victoria tan pronto. ¿Qué piensa la Concanaco sobre qué se espera para el 2021, Roberto? Sí, mira, todavía lo acabas tú de decir muy bien. Yo creo que el primer trimestre del año va a ser un trimestre bastante indefinido. Todavía seguimos con lo de las vacunas y vamos a seguir definitivamente con esta condición pandémica. Entonces, yo creo que con toda franqueza, el primer trimestre va a ser todavía un trimestre muy complicado. Por dar un ejemplo, Canadá acaba de tomar toda una serie de medidas súper estrictas en lo que se refiere a la salida de su población y al regreso de su población, inclusive por situaciones de tener que hacer cuarentena y toda una serie de cosas. Por hablarlo así, ahorita nosotros estaríamos en plena temporada de lo que son los snowbirds, de todos estos mercados que vienen justamente saliéndose de los fríos invernales que tienen Canadá y Estados Unidos, sobre todo la parte norte de Estados Unidos. Entonces nosotros, tanto en playas como inclusive en ciertos lugares del interior del país, pues estaríamos gozando de este tipo de mercado. Ahorita con esta restricción, que desgraciadamente es una restricción que se dio hace prácticamente durante estos días, o sea, porque así es como se han estado tomando las decisiones, pues prácticamente se va al traste la situación de la temporalidad, con toda franqueza. Entonces, por un lado, traemos números inclusive de la parte aérea que parece que de repente está bien en lugares específicamente como Cancún, como Los Cabos, es donde más o menos hemos tenido una accesibilidad aérea. La parte europea sigue muy indefinida. La verdad es que la accesibilidad europea hacia México está muy limitada todavía, precisamente porque Europa sigue bastante cerrado por la situación de la pandemia. Entonces, mientras no recuperemos eso, pues la parte del sureste mexicano, que es la que goza justamente de estos mercados europeos, se va a ver muy limitada. Son estos mercados los que llegan hasta Oaxaca, los que muchas veces peinan la parte de Chiapas, de Campeche, de Yucatán y evidentemente de Quintana Roo. Y estos son mercados que no están llegando todavía. Nada más por mencionarte, los mercados alemanes son fundamentales en la Riviera Maya, son los que en el formato de tiempo de tiempo completo de hoteles de venta integral, son los que le dan el mercado más importante probablemente y desgraciadamente pues siguen en una situación de contracción enorme. Entonces, mientras estos mercados tampoco se reactiven, pues va a ser muy complicado esta porción del mercado internacional y también en la parte nacional, como ya lo mencioné, pues hasta que no tengamos un factor de confianza, pues va a estar complicado. Yo creo que nosotros los hoteleros hemos venido trabajando en modelos de sanidad que aunque no van a prevalecer en el formato que los tenemos actualmente tan estrictos, porque seguramente vamos a quitar acrílicos y vamos a quitar toda una serie de cosas. Nosotros estamos en un negocio de calidez y nosotros necesitamos tener contacto con la gente, no podemos estar distantes. Entonces, aunque suene trivial, pero es muy importante esto,
pero lo que sí llegó para quedarse es la sanidad. Y creo que esto sí nos da una ventaja. Nosotros estábamos prejuiciados como país en términos de sanidad, desde el famoso Moctezuma Revenge, que algunos recordarán, o sea, de no tomar agua en México, de toda una serie de prejuicios pues quizás muy válidos por parte de los mercados internacionales, y hoy por hoy con toda esta serie de medidas, yo creo que hemos hecho un avance importante a este sentido y seguramente va a prevalecer. También a nivel tecnológico hemos avanzado brutalmente. Estamos haciendo modelos a través de QR y a través de otro tipo de formatos que van a ayudar definitivamente a generar acciones y dinámicas mucho más concisas hacia lo que es la parte de la promoción que tenemos de cara a nuestros clientes, a utilizaciones de bases de datos, a toda una serie de factores que nos van a ayudar a dar mejor servicio, primero que nada, hacia lo que es nuestros clientes, porque los factores de comunicación se han beneficiado de toda esta condición tecnológica, y también a poder interactuar, a hacer cosas mucho más personalizadas hacia lo que es el turista. Vamos a poder generar modelos mucho más únicos hacia cada necesidad de lo que los turistas demandan, y me parece que esas sí son ventajas y avances importantes que definitivamente tenemos. Pero ¿qué es lo que esperamos? Pues que ahora sí que, como tú bien lo dices, que esta condición de la vacuna avance. No sé si va a haber vacunas inclusive privadas, y esto pudiera acelerar el hecho del factor de la confianza, puede ser, o sea, estamos creyendo que pudiera darse este fenómeno, y bueno, pues por ahí es por donde vamos a irle midiendo el agua a los camotes, perdón lo coloquial, pero por ahí es por donde vamos a andar tratando de sensibilizar. Y bueno, pues estamos literalmente en una nueva normalidad que también ha impactado al turismo, y hay ciertos cambios, ¿no? En la forma de viajar de las personas. También se están eligiendo lugares cercanos, se está eligiendo viajar en automóvil, espacios abiertos, retomar un poco el turismo de naturaleza, las experiencias más allá del turismo masivo. ¿Cómo va a ser el cambio del turismo en la nueva normalidad, en el nuevo año, en este 2021? ¿Cómo está reacomodando todo el sector turístico y cuáles van a ser las novedades, Roberto? Tienes mucha razón. Muchos de los productos hoteleros están inclusive acondicionando sus áreas a esto que yo llamaba la temporalidad, pero que va a permitir el que la gente pueda estar trabajando en una tumbona junto a la alberca. Estamos haciendo adecuaciones precisamente en términos de precio para que te puedas ir con la familia entre semana y pueda igualmente la familia, sin excederse en términos presupuestales, pues estar contentos, estar disfrutando de los espacios. Estamos integrando esquemas de yoga, estamos cambiando inclusive dentro de lo que es la cadena de valor, de lo que estamos incluyendo en nuestros esquemas de alimentos y bebidas. Estamos pretendiendo integrar mucho más a lo que son los productores locales, a lo que son aquellos que producen situaciones mucho más en el área física o en el área geográfica donde te encuentras. Ejemplos, el que de repente llegues a tal o cual hotel y la miel y ciertos productos de proteínas igualmente y todo, pues sean de adquisiciones locales, la verdura, la fruta, etcétera, que sea realmente privilegiando a los vendedores más inmediatos. Y esto también nos lleva a una situación que es una realidad. La parte del clima, la parte de la cuestión de sustentabilidad, la parte de la cuestión ambiental, todo esto definitivamente está bastante ligado con situaciones de sanidad. Esto no está desligado, es más, muchos creemos que mucho de lo que nos está pasando es justamente porque hemos afectado el medio ambiente, y a lo mejor es parte de lo que ha propiciado toda esta cuestión de insalubridad que estamos viviendo actualmente. Entonces, estamos regresando a efectivamente ser mucho más conscientes en cuestiones de sustentabilidad, y yo te aseguro que te vas a encontrar con espacios abiertos mucho más agradables, mucho más cuidados, mucho más protegidos, con mucho mayor accesibilidad a ti turista, a través de que te van a permitir, te van a incentivar a que te ejercites
igualmente como parte de la actividad, a que eventualmente seas más espiritual, y no me quiero meter en algunos temas, pero sí la parte de yoga, la parte de chamanes, la parte de todos esos conceptos que te dan valores, pues seguramente los vamos a estar integrando nosotros dentro de lo que es la actividad turística en todos sentidos, y hay corrientes turísticas que están buscando ya este tipo de conceptos, el ir siguiendo a gentes que les dan conceptos, valores, que se ejercitan con ellos y que al mismo tiempo pues adquieren conciencia y adquieren otro tipo de elementos que es lo que propagan. Entonces sí, yo creo que Dios mediante el mundo nos vamos a volver más así. Seguramente mucho de lo que van a estar visitando la gente es aspectos también de tipo religioso, el turismo religioso. Visualizamos que va a tener una actividad importante. No sé si es un tanto cuanto por la gente que perdió precisamente familiares y que también está buscando iba a decir hacer mandas, no quiero decir hacer mandas, pero el buscar consuelo en este tipo de esquemas, y está ligado igualmente a la parte turística definitivamente. Ahora, la parte también alimenticia está íntimamente ligada con lo que estamos viviendo. La gente pretende, o es lo que nosotros tenemos sensibilizado, estar consumiendo productos menos grasosos, más nutritivos, menos dañinos a lo que es la salud, o más y más orgánicos en muchos de los casos también. Lo orgánico creo que también va a llegar y probablemente baje de precio, porque uno de los grandes impedimentos del consumo del orgánico es también el precio. Seguramente a partir de una volumetría estaremos integrando mucho más producto orgánico en nuestras opciones de alimentos, y me refiero a los hoteles, a los restaurantes, etcétera. Los tours, como ya mencioné, pues van a estar mucho más ligados con este tipo de aspectos espirituales y de encuentro. La parte la naturaleza, absolutamente lo que estás diciendo, el ir a buscar a la mariposa monarca, el ir a buscar a las luciérnagas, el llevarse a los niños a que tengan más conciencia de esto va a ser muy importante. Seguramente las escuelas nos van a ayudar, porque van a incentivar a que precisamente los escolapios estén más orientados a tratar de hacer trabajos de análisis y todo sobre este tipo de esquemas, y pues seguramente la movilidad de las propias escuelas va a estar orientada a este tipo de factores. Entonces yo creo que también hasta el modelo educativo va a traer cambios importantes, y seguramente esto va a provocar corrientes y tendencias diferentes en términos de lo que la gente quiere conocer, y por lo tanto el turismo va a tener un cambio definitivamente. Pero mira, nada más sí quiero dejar yo algo, porque ahorita viene en Guadalajara, ya para finales de mes, viene la Expo Intermoda, y lo digo así porque me parece que cualquier evento que ahorita sea de orden masivo, que se empiece a dar, va a ser una novedad, va a ser realmente algo que tenemos que aplaudir, porque pudiera ser el inicio, a lo mejor incipiente todavía, de lo que es la retoma de lo que son las actividades. Entonces, tenemos que estar atentos a todos esos recintos, qué es lo que les están pidiendo muchos de los grandes organizadores, qué es lo que están pretendiendo para lo que es el año, cómo se viene el tianguis turístico de este año, por ahí de septiembre, que es cuando está previsto y va a ser presencial, como se tiene contemplado, y este tipo de encuentros, yo creo que mucho de lo que aprendemos nosotros en los encuentros es precisamente a través de la interacción que tenemos con nuestros pares. No es solamente el foro en el que nos está dando algún tipo de cátedra, algún tipo de información, un gran personaje, sino lo que yo aprendo de mi par, o sea, lo que yo estoy interactuando con lo que es mis colegas de trabajo. Eso es muy importante en términos del aprendizaje, y eso lo saben las empresas, y saben que ese tipo de integraciones es lo que nutre y también enriquece la posibilidad de hacer esquemas de trabajo en equipo y de muchas otras cosas. Entonces yo estoy seguro que esto tiene que regresar en una combinación con la parte digital, definitivamente, pero tenemos que regresar a este esquema presencial y a este esquema de juntarnos nuevamente. Y bueno, tenemos varias preguntas de aquí de nuestras redes sociales. Unas de ellas nos dicen si hay algunos estados que tendrán una recuperación más rápida en materia turística que otros. Sí, definitivamente. A ver, hay estados que tienen menos dependencia de accesibilidad aérea que otros.
Hay algunos otros estados que tienen mayores infraestructuras carreteras en términos de accesibilidad y de comunicación con las grandes urbes o con lo que son los mercados emisores. Entonces, estamos convencidos nosotros de que todo aquello que sea, como tú bien lo mencionaste, viaje doméstico en carretera va a ser lo primero que se va a reactivar en términos turísticos, y también hay ciertas entidades de la República que tienen planta industrial, que tienen una condición de infraestructura industrial mucho más robusta, y sentimos por la condición de lo que ya hemos sensibilizado con muchas compañías que definitivamente tienen que empezar a tener una atención, una condición mucho más presencial a estos lugares. Entonces me estoy refiriendo a que Querétaro, San Luis Potosí, lugares cercanos a lo que son las grandes urbes, también del propio Guadalajara, del propio Monterrey, son los que nosotros sentimos que tienen que tener una reactivación más rápida, y también ciertos lugares de turismo internacional, como de hecho ya lo han estado mostrando, que es el caso de Cancún, Riviera Maya, Tulum, toda esa zona del sureste mexicano está teniendo igualmente un cierto factor de reactivación. Los Cabos, por ejemplo, que tienen una conectividad importante con lo que es Estados Unidos, se ha visualizado el que la reactivación aérea en términos de conectividad se avanzó, está prácticamente ya, diría uno, no quiero pecar de exagerado, pero casi normalizado en el caso de Los Cabos, y son lugares que están teniendo una reactivación más rápida. Y nos preguntan también, Roberto, ¿cómo atraer al turismo extranjero? O sea, ¿qué tiene que hacer la industria, las empresas para atraer más turismo extranjero? Y bueno, pues, ¿cuáles serían los primeros países en llegar a México? A ver, nosotros tenemos una deficiencia en el país, y la voy a decir en sus tres palabras. Infraestructura, infraestructura, infraestructura. Okay. O sea, nosotros somos grandes atrayentes de turismo internacional. El turismo internacional más importante que tenemos en el país es el americano, el norteamericano. El segundo es el canadiense, y de ahí ya nos vamos con ciertos países que participan o en tres dígitos, o en tres dígitos sobre todo, que podemos estar hablando de ciertos países europeos y también centroamericanos. Entonces, nosotros somos muy atractivos a esos países. Desgraciadamente, no se internan al país, sino que se mantienen básicamente en lugares muy específicos de lo que nosotros definimos como sol y playa. Si nosotros generáramos la infraestructura, sea de comunicación, carretera, de atractivos, de seguridad, que también es muy importante. Ese es un tema que ya lo hemos perdido porque ahorita la pandemia no nos ha dado ni chance de retomar el tema de inseguridad. Pero si esta condición de seguridad la mejoramos, más esta infraestructura de la que estoy hablando, seguramente vamos a tener tours y vamos a tener desplazos de estos mercados internacionales hacia muchas entidades del interior de nuestro país, que precisamente nos van a permitir el que mucho mayor número de turistas que vienen de estos lugares conozca el mosaico tan hermoso que tenemos en el país, porque esa es la parte más atractiva que tenemos, la diversidad. El que tú puedes entrar a una zona como Cancún y ver un mar hermoso, pero después te metes a la parte yucateca y vas a ver toda la parte precolombina, la parte de arqueología, la parte de comida, la parte de todos esos atractivos. Y te bajas un poco más para Campeche y te vas a encontrar con toda esta cuestión amurallada, excepcionalmente bonita, excepcionalmente atractiva, que también contiene una situación gastronómica diferente, y te vas bajando y llegas a Chiapas, y qué te puedo contar con la parte inclusive de naturaleza o arqueológica, y te vas para Oaxaca y qué más te digo. Entonces, la verdad es que el mosaico que tenemos es impresionante, pero tenemos que buscar que infraestructura sea uno de los grandes factores que se comprometan, si es que podemos comprometer el que el turismo debería de ser una prioridad nacional, y lo que necesitamos son elementos de comunicación. Tristemente, también las líneas aéreas, y lo sabemos, y tengo que decirlo, pues han estado sufriendo los estragos de todo lo que se vivió. El hecho de Interjet no es una buena noticia, el hecho de que esté en una condición bastante delicada. Seguramente los slots o los espacios que está dejando Interjet tendrán que ser llenados por otras líneas aéreas paulatinamente, si es que no regrese Interjet o lo que vaya a ocurrir dentro de lo que es esto. Pero todo ese tipo de comunicaciones son fundamentales para que el turismo pueda llegar a una condición exitosa.
Claro. Pues Roberto Zapata, vicepresidente de Concanaco Servitur, muchísimas gracias por estos comentarios y opiniones en torno a esta industria esencial para el PIB y para la reactivación económica del país. Estoy agradecidísimo con ustedes, con Mariel, con todos. Les mando un abrazo y siempre a la orden, ¿eh? Muchísimas gracias y bueno, con la promesa de seguir platicando más adelante sobre cómo se va reactivando esta industria, cómo va transcurriendo durante 2021 y bueno, pues qué más ocurre con la llamada industria sin chimeneas. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo, feliz año 2021. Igualmente, muchas felicidades. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, en concreto contigo, seguimos aquí en este espacio que se transmite todos los días a las 10 de la mañana a través de Facebook y hoy nos acompaña también Hugo Loya. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días. Mucho movimiento, mucha incertidumbre allá en Estados Unidos, algo, imágenes que pues no se esperaban, como que eran de película y de película fueron ayer, ¿no lo crees? No, totalmente, Enrique. ¿Qué tal? Un gusto saludarte nuevamente. Sí, la verdad es que pues tú ves las imágenes y nunca te puedes imaginar que eso pueda suceder pues en Estados Unidos, que, bueno, a diferencia de una película, claro. Pero sí, la verdad es que sí se vivieron 4 horas en el Capitolio muy intensas, donde la violencia pues sí hizo presa de muchas personas, donde faltó seguridad. Justamente hay unas críticas importantes de que faltó seguridad justamente en ese recinto, pero sobre todo las críticas muy fuertes hacia las actitudes del presidente Donald Trump, quien prácticamente pues incitó a esta gente a que hiciera estas manifestaciones Claro. y que bueno, se desatara todo lo que vivimos vía remota ayer en Estados Unidos, en Washington. Finalmente, Enrique, pues esto justamente estábamos viendo, revisando qué había pasado con esta incertidumbre, o más bien, más que incertidumbre, esta especulación que se pudiera generar ante los movimientos de ayer, si estaban afectando a los mercados financieros. Y déjame decirte que no, los mercados financieros ayer, incluso el índice industrial Dow Jones, pues tuvo uno de sus mejores días, cerró en 1.44% arriba con las ganancias, y de hecho ahorita ya se ubica con un incremento de 1.12%. En el caso del tipo de cambio, el peso pues se mantiene por abajo de los 20 pesos por dólar. En el mercado al mayoreo se cotiza aproximadamente en 19.90 pesos por billete verde, lo que representa una apreciación del peso de 1.27%. Pero ¿qué nos dice esto, Enrique? Pues básicamente nos está diciendo que los inversionistas están viendo un poco más allá, no se están dejando llevar pues, justamente pues, por estos actos de violencia, de incertidumbre, etcétera, que pueden desatarse con estas manifestaciones, sino que están viendo que ya Joe Biden, pues de hecho fue certificado ayer justamente a pesar de toda la intrusión en el Congreso, en el Capitolio, para evitar que se certificara que él había ganado las elecciones, pues finalmente se certificó. También llama mucho la atención, y eso es lo que están viendo los inversionistas, de que los demócratas ganaron el Senado también, es decir, tienen mayoría en las dos cámaras, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, y eso pues se está viendo a futuro, un mediano y largo plazo, sobre todo mediano plazo, de que pues el presidente electo Joe Biden pues comenzará con todo el apoyo en el Congreso para realizar cualquier proyecto, cualquier iniciativa, va a tener justamente el apoyo que se requiere para poderlas llevar a cabo. Todo esto está haciendo suma para que los inversionistas pues lo vean con un escenario mucho más optimista de lo que pareciera, ¿no? En otra situación, los mercados seguramente hubieran reaccionado, pues, es más, si esto se hubiera dado antes de que se tuvieran en una condición clara de quién había ganado las elecciones, sí pudiera haber significado una volatilidad muy intensa en los mercados financieros, justamente ante lo errático que estaba el panorama. En esta ocasión no se da así, y pues bueno, todo parece que va a continuar en ese tono, donde los inversionistas estén esperando un poco más, ya que tome posesión Joe Biden este 20 de enero, y que bueno, finalmente también se están viendo escenarios para que se destituya al presidente Donald Trump y que el vicepresidente Mike Pence tome las riendas en los 14 días que le falte a la administración actual. Así es que pues escenarios se están dando, los escenarios positivos siguen prevaleciendo,
a pesar de todo esta ola de violencia que se desató ayer y que ya advertía el presidente Donald Trump a sus seguidores que iba a ser un miércoles muy movido, y efectivamente fue un miércoles muy movido y con muchas sorpresas en materia de social. Lo que sí se está viendo, y eso también están coincidiendo muchos expertos internacionalistas, es que Estados Unidos sigue muy dividido. La sociedad estadounidense se está dividiendo todavía un poco más después de estos acontecimientos, y los radicales pues pueden tomar acciones por su cuenta pues para generar algunos sustos, que ya sabemos que ante la facilidad de conseguir armas en algunos estados de ese país, pues se pueden dar pues situaciones todavía mucho más graves de las que se vivieron ayer, donde hubo 4 personas fallecidas y pues bueno, por supuesto, bastantes heridos, tanto de la policía como de los manifestantes. Así es que la situación todavía está caliente en Estados Unidos, Enrique. Afortunadamente los mercados no, y eso pues favorece justamente a la cotización del peso y también a la cotización en el mercado de la Bolsa Mexicana de Valores. Así es que lo que esperamos, Enrique, es que pues poco a poco se vaya diluyendo esto y que el 20 de enero tome posesión Joe Biden y su equipo para ya darle tranquilidad justamente al país, a ese país, y que eso a su vez dé tranquilidad al mundo, porque pues definitivamente la influencia que tiene Estados Unidos como potencia, pues sí, influye a todo el mundo lo que suceda en ese país, Enrique. Pues así las cosas, vamos a ver qué sucede más adelante. Así es, Hugo, pues vamos a estar muy atentos porque, bueno, pues las sorpresas y todo lo que está trayendo este año nuevo, pues no nos deja de estar aquí atentos a la información y, bueno, vamos a ver qué sigue ahí en Estados Unidos y al menos, pues bueno, las bolsas están reaccionando positivamente. Muchísimas gracias, Hugo, y nos vemos Gracias, mañana Enrique. en Autos en Concreto. Claro que sí, mañana tenemos Autos en Concreto, vamos a platicar justamente con Alma Cruz Bañares, que es dirigente del proyecto Moonly. La verdad es que va a ser interesante porque nos hemos concentrado mucho en, pues ya sabes, en el diseño de los autos, en la potencia, en la versatilidad, pero también una parte muy importante justamente es la seguridad, y la seguridad de los más pequeños aquí con cómo utilizar adecuadamente las sillas para bebés. Nos vemos mañana entonces, Enrique, en punto de las 10 de la mañana. Un aspecto bien importante es la seguridad. La seguridad nunca deja de ser algo secundario, sino esencial siempre al momento, bueno, tanto de comprar un carro como de conducirlo y todo lo que tiene que ver con la industria automotriz. Pues mañana estaremos muy atentos a las 10 de la mañana, Autos en Concreto, la primera emisión del 2021, Hugo. Así es, Enrique. Oye, y enhorabuena por el espacio para turismo. La verdad creo que va a ser muy interesante. Buena apertura con Canaco. Pues que siga así la actividad, Enrique, con mucha información. Claro que sí, la información no para, entonces ya lo saben, visiten nuestras redes sociales de Grupo en Concreto y nuestra página web, donde se van a enterar de todo lo que está aconteciendo en el sector inmobiliario, automotriz, turismo, real estate, vivienda, economía, finanzas y bueno, pues todo lo que conlleva la información de todos los días. Muchísimas gracias a nuestros aliados, amigos y partners que hacen posible, bueno, todas las emisiones y que seguimos adelante este 2021 aquí en Grupo en Concreto. Y muchísimas felicidades, muchísimas gracias a Concanaco Servitur que nos acompañó hoy en esta emisión de turismo aquí en Grupo en Concreto. Muy buena tarde, que tengan un feliz jueves y nos vemos mañana. Pásenla bien.